Ángela Rosales es la directora de la organización Aldeas Infantiles, que trabaja en la protección y promoción de los derechos de los niños. Está con nosotros desde la capital colombiana, desde Bogotá. Ángela, bienvenida a la tarde fin de semana. Gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Para usted, Ángela, ¿cuál es el principal detonante de aberraciones como estas que nos relataba Carolina Gordillo? Bueno, pues varias son las razones por las cuales existe tanta violencia y tanto maltrato contra los niños y las niñas. Primero, bueno, en América Latina somos un continente bastante violento contra la infancia. Por otro lado, también en Colombia, particularmente por las situaciones que vivimos las familias, nuestro contexto de violencia, pues eso todo permea a las familias. Pero hay un elemento fundamental y somos una sociedad que todavía es machista, por lo tanto, esos patrones culturales de violencia también se repiten contra los niños y las niñas, y somos personas, somos una sociedad, somos familias que hemos crecido a través de la violencia. Hemos crecido creyendo que los golpes, que el maltrato forman a los niños y las niñas, y nos cuesta mucho trabajo cambiar esas pautas de crianza hacia pautas de crianza de mucho más respeto y de mucha más protección. Y también, por supuesto, muchos adultos tienen muchos traumas de su propia infancia que no resuelven y que conllevan a tomar actitudes negativas hacia los niños y las niñas. En muchos casos, situaciones de maltrato, de abuso, que obviamente se llevan la vida de los niños, no solamente los que sobreviven y tienen secuelas para el resto de su vida, sino pues como hemos visto en casos anteriores, pues llegan hasta la muerte. Ángela, la pobreza, lo discutía hoy con uno de los productores de la tarde fin de semana, con Anderson Simanca. ¿La pobreza es un caldo de cultivo para que se presenten situaciones como esta? Pues sí, uno debería, digamos, trabajar hacia el fortalecimiento de las familias. Una familia fuerte no solamente en su capacidad de cuidar, de criar, de querer adecuadamente a sus hijos, de tener unas pautas de crianza respetuosas, adecuadas, de concebir al niño como un igual, como una persona, pues es una familia mucho más protectora. Pero también los factores socioeconómicos conllevan a que se vivan tensiones en la casa o a que los adultos no tengan la posibilidad de cuidar adecuadamente de los niños y las niñas que tienen a cargo, los dejen solos, los dejen al cuidado de personas extrañas o de personas en las que no es posible, digamos, confiar en ellos. Entonces, claro, los factores socioeconómicos también influyen, y por eso uno de los derechos fundamentales de los niños, que es tener una familia, se protege con que la pobreza no puede ser causal para el niño ser separado de su familia. Pero para ello hay que enseñarle a las familias a hacer entornos protectores y apoyarles a que lo lleguen a hacer. Ángela, la gente siempre se pregunta, yo me preguntaba hoy también, ¿cómo prevenir este tipo de situaciones si en la mayoría de los casos los agresores son personas muy cercanas, incluso integrantes del propio núcleo familiar? Sí, bueno, y ese es el gran reto para Colombia principalmente, porque tal como lo decías ahora, el dato, digamos, principal es que los niños y las niñas donde más sufren es en su hogar, y bajo la amenaza o bajo el maltrato de quienes en los niños y las niñas deberían más confiar. La mamá, el papá, el padrastro, el abuelo, un tío, una tía, una abuela. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, debemos hacer? Debemos ayudar a que las familias que tienen malas pautas de crianza, esos, digamos, elementos que nos ayuden a la prevención, se trabajen tempranamente. Muchas veces identificamos situaciones familiares en donde la familia rápidamente ve que allí podría haber un riesgo, pero al no recibir los apoyos, al no recibir las ayudas, al no recibir las asesorías, la situación sigue hasta que efectivamente llega a una vulneración de derechos que ya puede atentar contra la vida del niño y de la niña, su integridad y su desarrollo. Entonces, Ángela, nosotros desde Aldeas Infantiles convocamos mucho a que se fortalezcan las familias. bien, hablemos de Colombia, del Estado colombiano como tal. ¿Es realmente importante la protección del niño, del núcleo familiar para el Estado colombiano como tal, para la institucionalidad en Colombia? ¿Y cómo está el país también en materia de sanciones a este tipo de delitos? Bueno, ahí hay dos retos. El primero es que el Estado colombiano todavía no está enfatizando tanto el trabajo hacia las familias. Faltan programas, faltan proyectos, faltan iniciativas y falta presupuesto para el fortalecimiento de las familias y la prevención de la violencia
dentro de las familias. Todos los programas de asesoría familiar, de apoyo familiar, de fortalecimiento familiar que uno ve en otros países, en Colombia todavía no existen y no son fuertes ni tampoco son permanentes y contundentes para apoyar a las familias. Y lo segundo es que la justicia se demora muchísimo en los casos que tienen que ver con niños y niñas. Puede pasar muchos meses, pueden pasar años, en donde no se resuelve realmente cuál es la situación del agresor, por ejemplo, con el niño o con la niña, y muchas veces lo que termina pasando es que es el niño el que es separado de la familia y el agresor sigue viviendo su vida tranquilamente, mientras que el niño, doblemente vulnerado, sí pierde el cuidado familiar. Entonces también tenemos un reto en el sistema judicial para que las condenas sean claras, para que los tiempos de respuesta del sistema judicial sean rápidos y los niños y las niñas sean protegidos, ojalá sin tener que perder el cuidado de las personas que sí lo quieren y sí lo están protegiendo. Ahora, ¿qué tanto están trabajando organizaciones como la que usted representa para promover esos cambios en la justicia que puedan dar además protección finalmente a la familia y a los niños? Sí, bueno, nosotros desde Aldeas Infantiles, que somos una organización internacional de hace más de 65 años en el mundo, en Colombia los más de 50 años que llevamos nos hemos enfocado mucho en darle una familia a los niños que han perdido a su familia, precisamente para que vuelvan a encontrar un hogar, un lugar donde se sienten queridos, protegidos, un vínculo afectivo positivo, ya que por alguna razón perdieron la situación familiar o su familia no fue lo suficientemente protectora. Pero también fortalecemos a familias en riesgo, con estas trabajamos con más de 4.000 familias en todo el país, que por alguna situación, bien sea socioeconómica o por la manera en la cual la familia se comporta con sus hijos, está en riesgo y esos niños y esas niñas pueden llegar a ser vulnerados. Nuestro trabajo ahí es ayudar a los papás y a las mamás a ser mejores padres, a cuidar adecuadamente de ellos y a resolver las situaciones que pueden poner en riesgo su vida. Este trabajo de fortalecimiento familiar, de prevención del maltrato dentro de las familias y de darle un hogar a los niños y las niñas, pues es muy único de Aldeas Infantiles, pero también nosotros por eso hacemos un llamado a otras organizaciones, especialmente del Estado, a que hagan ese trabajo de prevención de las vulneraciones y de resolver la situación de los niños que han sido vulnerados rápidamente, ojalá sin que pierdan esos vínculos afectivos que sí son positivos para ellos. En pantalla, Ángela Rosales, directora de la organización Aldeas Infantiles, que trabaja en la protección y promoción de los derechos de los niños, estuvo con nosotros desde la capital colombiana, desde Bogotá. Gracias, Ángela, un placer y mucha suerte. Muchas gracias.